Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 1 de febrero de 2017, 10 de la noche en punto, según mi reloj, estamos en vivo en esta entrega, para todo el país. Así que cuando es en vivo lo anuncio con fruición, con alegría, los números telefónicos del estudio acá en la ciudad de Quito, para que usted participe, para que usted sea el programa también, no solo en esa posición pasiva de receptor, sino que usted también anime dinámicamente la construcción del programa. Esta noche nuestro invitado es el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El propio ministro lo enfatiza con mucha fuerza y no es un accidente que lo haga por estos días, por estos tiempos. Guillaume Lon, bienvenido, ministro, gracias por estar aquí con nosotros. No es un accidente eso, ¿no?, de enfatizar el Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana. Gracias, Javier, por esta invitación. No es un accidente, creo que es muy importante, sobre todo por los tiempos que corren en muchas partes del mundo. Vemos un aumento de la xenofobia, de un nacionalismo, digamos, más chauvinista, de carácter más xenofóbico, más racista, incluso en algunos casos. En algunos lugares del mundo, en algunos países, hay un embate muy fuerte en contra de la migración, en contra de los refugiados. En varios países europeos estamos viviendo también tiempos difíciles en los propios Estados Unidos, así que creo que es el momento de enfatizar la apuesta histórica de la Revolución Ciudadana a la migración, al derecho a la movilidad humana. Está consagrado incluso en nuestra Constitución, el artículo 40, el derecho a migrar, el derecho a la movilidad humana. Y claro, eso le cambió el nombre a nuestra institución, sí, que pasó de ser la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en una gran parte de lo que hacemos es cuidar de que se respeten los derechos humanos, ¿no?, son derechos humanos de nuestros migrantes en el exterior, y también, por supuesto, ser absolutamente, digamos, coherentes con los extranjeros que vivan en nuestro país, también respetar sus derechos. El Ecuador ha sido reconocido a nivel mundial por sus políticas en favor de la movilidad humana. Casa adentro también, somos el país de América Latina con la mayor cantidad de refugiados, principalmente colombianos que han huido del conflicto en su país. Y no guetizados, sino incorporados a la sociedad ecuatoriana. Así es, viven en nuestros barrios, están incorporados en la vida económica, en toda la actividad laboral de nuestro país. Y los diferentes informes que ha habido, sobre todo del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, han sido muy halagadores con Ecuador, han reconocido la gran labor de integración, de incorporación de estos hermanos latinoamericanos. En su mayoría, el 95% de los refugiados son colombianos en nuestro país. Así que, claro, el Ministerio también de la Movilidad Humana, y es algo que nos enorgullece muchísimo. El propio secretario general hoy de las Naciones Unidas, que sabemos que es el portugués, todo el mundo lo sabe, Antonio Guterres, sí, conoce bien nuestro país, sobre todo en esta característica de un país de acogida de refugiados, y él siempre ha expresado una suerte de agradecimiento con el Ecuador, pero también presentándolo como emblemático, ¿no? Claro, él fue alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados. Bueno, antes de eso también fue primer ministro de Portugal, etcétera. Pero como alto comisionado conoció las políticas a favor de los refugiados del Ecuador, conoció todo lo que hicimos con nuestros hermanos colombianos, y hay un reconocimiento hasta la fecha, ¿no? Acabamos de encontrarnos con él ahora que estuvimos con el presidente Correa en Naciones Unidas recibiendo la presencia del G77. Tuvimos un momento de reunión con él. Ya nos habíamos reunido antes en algunas ocasiones, estuvimos con él también en Margarita, en la cumbre de los países no alineados. Tuvimos también una charla muy amena con
quien en aquel entonces era candidato para ser secretario general, hoy secretario general de las Naciones Unidas, y hay un gran afecto de su parte para Ecuador. Yo creo que es fruto de ese reconocimiento por la política de tolerancia, de progresismo, de entender que no hay seres humanos ilegales, no debería haber seres humanos ilegales, que si es que el sistema internacional defiende incluso, digamos, se basa en la libre movilidad de bienes y de capitales, no podemos estar reprimiendo, restringiendo la libre movilidad más importante, que es la libre movilidad de los seres humanos. Y en el tema de refugiados, hace muy poquito, uno de los candidatos a la presidencia de la República, al referirse a Julian Assange, dijo que él lo va a desalojar si él llegaría a ser presidente de la República. Yo, en mi opinión, creo que tiene muy poquitas o cero posibilidades de serlo, pero que él lo sacaría de nuestra embajada en Londres. Es como una cacheteada, ¿no? Cachetada a toda esta política de defensa de los derechos humanos, a un personaje como Julian Assange, que si hay un personaje político internacional, hay un emblema del refugio, ese es Julian Assange, y probablemente el otro es Edward Snowden, ¿no? ¿Qué contestar a cosas que se tienen que escuchar en tiempos electorales? Bueno, lastimosamente en tiempos electorales se escuchan muchas cosas y muchas de ellas con poco rigor, con bastante irresponsabilidad. Nos toca escuchar de todo, ¿no? Sí. Y obviamente el tema política exterior también me ha tocado escuchar muchas cosas muy con mucha charlatanería, ¿no? Y bueno, este candidato en especial que tiene muy pocas, a mi manera de ver, afortunadamente, ¿no?, posibilidades de llegar a la presidencia de la República, dice muchas cosas poco serias, poco rigurosas. Y para un diplomático de carrera es, digamos, es triste, ¿no? Ajá. Pensar que hayamos estado en estas manos a mí me asusta, es increíble que hayamos tenido que pasar por esa historia, ¿no? Esa historia bochornosa, de entreguismo, de falta de visión, de falta de inteligencia en realidad, de mirada estratégica sobre el mundo, de entender que el mundo cambia y que hay que salir de los lugares comunes, salir del alineamiento con el unilateralismo de un solo país, insertarnos en un mundo cada vez más multipolar, diversificar el comercio, las relaciones, las alianzas, en fin. Entonces, no tengo mayor comentario que hacer. Me parece que sería, digamos, una movida evidentemente torpe. Dejaría muy mal parado el Ecuador, y creo que esas cosas son más provocaciones. Gente que tiene muy pocas posibilidades de llegar al poder tratan de llamar la atención, dicen, oh, aquí estoy, párenme bola, y muchas veces lo hacen a través de declaraciones escandalosas que realmente no se basan en criterios inteligentes, ni en rigor, ni en análisis, sino en cualquier cosa para tener algún espacio en los periódicos. Lo serio frente a Julian Assange es que se ha tomado un camino de conversaciones más serias, más profundas, con el propio gobierno sueco o con la Administración de Justicia, la Fiscalía sueca, para finalmente, claro que se han demorado tanto tiempo en aceptar la propuesta ecuatoriana, pero al fin parece que vamos por buen camino, ministro. Absolutamente, y es realmente lamentable, ¿no? Yo sí quisiera, siempre hago énfasis en eso, porque no siempre se entiende qué es lo que ha pasado. El Ecuador, cuando le dio asilo al señor Assange, fue muy claro desde un inicio. Nosotros le damos asilo basándonos en todo el derecho internacional sobre el asilo. Hay una institucionalidad alrededor del asilo. La Convención de 1954 de Caracas, evidentemente, es la que nos norma a nosotros, y el asilo se otorga cuando hay un temor de que pueda haber un caso de persecución política. Entonces había un temor que sea persecución política. Acabamos de ver a Wikileaks con todas las revelaciones, con el tema de Guantánamo, con los videos de esos, de los asesinatos en Irak, con todos los cables. Bueno, fueron una serie de cosas, recordemos, y de repente lo querían llevar preso a algún lugar, luego a otro lugar. O sea, no había claridad ahí. Se hizo todo un análisis y el Ecuador consideró de que podíamos estar ante un caso de persecución política, y frente a esta amenaza, pues lo más pertinente para asegurar los derechos humanos del señor Assange era otorgar el asilo. Pero jamás quisimos ser un obstáculo a la justicia sueca, jamás quisimos intervenir
torpedear ningún proceso jurídico en Suecia, y por eso les ofrecimos desde un primer momento a la Fiscalía sueca que venga, y que no hay hasta la fecha cargos, ¿no? Simplemente había el pedido de un interrogatorio del señor Assange. Entonces le dijimos, bueno, si hay un pedido de interrogatorio, vengan y hagan el interrogatorio en nuestra embajada. Lastimosamente, la Fiscalía sueca se negó durante casi 4 años, cuando sabíamos de que eso era una práctica recurrente. Había que firmar un acuerdo de asistencia penal mutua, que así se llaman estos acuerdos, entre las dos fiscalías. A la final, de hecho, se firmó ese acuerdo, lo que demuestra de que era posible desde un primer momento. Sabíamos que los suecos tenían esos acuerdos con una serie de gobiernos, sabíamos que habían hacían muchos interrogatorios de esa naturaleza en la propia ciudad, en Londres, en el Reino Unido. Entonces no había ningún impedimento, pero se nos decía, no se puede, un poco ninguneando en Ecuador, ¿no? ¿Cómo así se atreven a pedirnos esa cosa? Y finalmente, pues, tuvieron que reconocer de que es una práctica muy común, ¿no? Estos convenios de asistencia mutua en materia penal. Y se hizo el acuerdo, y después del acuerdo pues ya llegó formalmente la solicitud de hacer el interrogatorio, y nosotros desde el momento que llegó la solicitud dijimos, bueno, fijamos una fecha, y se hizo el interrogatorio. El Ecuador cumplió de la Fiscalía ecuatoriana con la presencia de siempre es así, porque sí, como porque es territorio ecuatoriano, ecuatoriano, jurisdicción ecuatoriana, entonces se hace en presencia de las dos fiscalías. Nosotros cumplimos, entraron, hicieron un interrogatorio, el señor Assange declaró, luego, como siempre es así, o sea, en todos los procedimientos de esta naturaleza son idénticos, se transcribió las declaraciones del señor Assange en Ecuador, se envió a la Fiscalía sueca, y en este momento la Fiscalía sueca ya recibió en el mes de diciembre, y estamos esperando para ver qué es lo que va a hacer la Fiscalía sueca. Entonces hemos avanzado muchísimo, pero no tuvo que haberse demorado este proceso 4 años y medio, pues, ¿no? Realmente se pudo haber resuelto eso en pocos meses. Podríamos estar, en el momento que estamos en la actualidad, hace 4 años siquiera atrás, y el señor Assange no habría tenido que estar en estas condiciones muy difíciles, muy complejas. Pero solo una convicción de una política internacional clara, y no estas que se mecen al vaivén de intereses internacionales, ha permitido protegerlo a Julian Assange. Yo creo que a la final, bueno, la historia da la razón a los países que tienen ideales, convicciones, que guían su política exterior por principios. Por supuesto hay que ser pragmático, ¿no? Eso no impide ser pragmático, no hay que ser necio, hay que saber negociar en las relaciones internacionales. Creo que es muy importante saber escuchar, saber negociar. A veces hay que hacer la llamada y decirle, mira, ayúdame por aquí, ayúdame por allá. Eso, por supuesto. Pero las grandes decisiones de política exterior y la conducta de un país, creo que tiene que guiarse por principios. Y cuando se guía por principios, generalmente uno goza del respeto de los demás, del respeto de la historia, ¿no? La historia trata bien a los países. A veces se demora, a veces se demora un poco. Se demora la historia, ¿no? Pero también diría yo, sí, el respeto de los contemporáneos. Sí. Yo creo que el Ecuador se ha respetado estos últimos años por ser consistente, por ser coherente, por decir, mira, es un principio. Fíjate el tema cuando hubo toda esta polémica porque cortamos del internet al señor Assange en la embajada. Bueno, eso era por principio. De ninguna manera le estábamos pidiendo al señor Assange que salga de la embajada o lo íbamos a expulsar. Fuimos muy claros en decir, mantenemos el asilo es en base a la defensa de los derechos humanos del señor Assange. Creemos que hay un caso de persecución política. Pero por otro lado hay otro principio, y ese principio es la no intervención del Estado ecuatoriano en asuntos internos de los demás países. Y era muy delicado el momento. Y el momento era delicado, llevó un proceso electoral. El de Estados Unidos. El de Estados Unidos, y quisimos pues que no haya ninguna sospecha. Sabíamos que Wikileaks no tenía sede en la embajada nuestra. Wikileaks tiene sede, me parece que en Berlín o en Hamburgo, o en algunas ciudades de Europa. Pero de todas formas, no queríamos que se pudiera interpretar de ninguna manera que Ecuador estaba interviniendo en el proceso electoral estadounidense. Entonces tú mantienes hay una cosa muy coherente, ¿no?, con la defensa del asilo del señor Assange, pero también una actitud práctica también. Pero basada en un principio, que es la no intervención en los asuntos, como a nosotros no nos gusta que intervengan de ninguna manera en los asuntos internos de nuestro país, ni tampoco en las elecciones. Pero mañana, perdón la interrupción, Guillón, mañana estos medios públicos van a presentar un libro de un investigador noruego, no sé si lo conozcas,
Eric Bolt, sobre los Wikileaks. Sí. Y ahí se ve cómo la embajada, ya sabemos cuando decimos la embajada, sí interviene en casi todos nuestros países, ¿no? Con escuchas, infiltrando, pinchando todo, teniendo gente que incluso lo hace hasta como que si fuese el cumplimiento de su deber, con informantes a esa embajada. Son los únicos que pueden montar una estructura de investigaciones tan brutales como ellos la montan, ¿no? Mañana hay la presentación. Bueno, aquí. eso fue una de las razones por las cuales nosotros vimos que había la posibilidad de una persecución política al señor Assange. Claro. Porque las revelaciones de Wikileaks eran de tal magnitud que nos pareció mucha coincidencia de que de repente había... el señor Assange estaba enfrentando todas estas presiones en el ámbito legal. Ciertamente Wikileaks develó muchas cosas, Sí. muchísimas cosas, Permíteme- que ya sabíamos, Sí. pero que no siempre teníamos las pruebas al Exacto. alcance. Esta era la confirmación de lo que tanto Por sospechábamos. supuesto. Permíteme dar paso. Yo no escuché muy bien a la producción la persona que nos está llamando. Si me repiten. Daniel Manzano, Aníbal Manzano, acá en la ciudad de Quito. Buenas noches. Les ruego mucha brevedad, si es posible. Y adelante, por favor, con su inquietud. Gracias, Javier. Desde hace 10 años tengo el placer de escucharla a usted en Palabra Suelta cuando usted comenzó este programa. Y a nuestro querido canciller, el doctor Guillaume Long, mi abrazo, mi felicitación por su gestión histórica, porque con Guillaume Long, Rafael Correa, el Ecuador ha figurado en el firmamento internacional como un país humanista, como un país progresista, pequeñito en extensión territorial, pero muy grande con sus principios humanistas, con su política internacional muy coherente. Estamos orgullosos de lo que ha hecho nuestra diplomacia ecuatoriana, nuestro gobierno ecuatoriano, así que todo 35 para que continúe esta histórica labor de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y ahora sí le reconocí la voz y en efecto es un cliente, se podría decir, aunque políticamente nunca. Es un seguidor de la línea editorial de los medios públicos, quizás sea más exacto. Quiero, Guillón, que me permitas también presentar un pequeño video para poder enfrentar una segunda parte del programa que va a girar alrededor de estas extenuantes giras que como ministro de Relaciones, y más aún si toca hacerlo acompañando al presidente de la República, estas extenuantes giras. Así que veamos ese video. Con el encuentro con el rey Felipe VI y con el mandatario español Mariano Rajoy culminó la gira del presidente Rafael Correa por Italia y España. En estas últimas actividades, el jefe de Estado repercutió por sus declaraciones acerca de las medidas migratorias implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra migrantes de 7 países musulmanes. La migración no parará con muros por altos que los hagan, sino con prosperidad, justicia, paz. Con el presidente Rajoy se aprovechó para afianzar la agenda iberoamericana en urbanismo, energía, tecnología y medio ambiente. Uno de los actos más celebrados fue la Conferencia para el Desarrollo que dictó en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó una dura crítica en torno a la crisis hipotecaria. En Ecuador tenemos reparto de utilidades cuando una empresa gana. Se reparte 15% a los trabajadores. Pero cuando una empresa pierde, no es que se reparten las pérdidas entre los trabajadores, porque el riesgo es del capital. Por ejemplo, en el asunto de las hipotecas, todo el riesgo sobre los seres humanos. Apostó por una América Latina más integrada para como bloque tener presencia mundial, vaticinando que el proteccionismo que defiende Donald Trump puede generar oportunidades si cada país recupera sus capacidades. El presidente, en el marco de esta gira, realizó una conferencia similar en Génova, en donde destacó el modelo ecuatoriano, resaltando el aporte de las remesas de los migrantes en los primeros años de su mandato. Y posteriormente, cómo una apropiada política tributaria sirvió para reducir los niveles de inequidad. Es fácil demostrar que Ecuador es un país de bajos impuestos. Tenemos menos impuestos que otros países de la región. Es durísimo bajar los niveles de desigualdad y mejorar el coeficiente de Gini. Lo hemos mejorado y al triple que promedio de América Latina.
Asimismo, aprovechó para seguir impulsando internacionalmente su crítica hacia los paraísos fiscales. También en el marco de esta gira, el presidente Correa compartió con sus agregados diplomáticos en Milán y junto a la comunidad de ecuatorianos, quienes disfrutaron de una noche cultural. Así concluyó esta gira, una de las últimas a nivel internacional, previo a la entrega de su mandato en mayo del presente año. Pequeña reseña, porque es incompleta incluso, ¿no? Porque esta última parte empezó en República Dominicana y de ahí pegaron el salto a Europa. Pero yo quisiera incluso retrocedernos un poquito más. Cuando van a Nueva York y Ecuador asume la presidencia del grupo G77, que en el 64 fueron 77 los que lo constituyeron y se tomó la decisión de que no vamos a irlo cambiando cada nuevo país que se integra. Entonces se decide que es el G77, pero en realidad son 134 países y está ahí incluido China, en la poderosa China, y asumimos la presidencia de ese grupo, que como bien se ha explicado, no es que por rotación nos tocaba. Hay una elección, claro que se tiene que empezar con los países de América Latina y el Caribe, lo que se llama el GRULAC, ahí en Naciones Unidas, y se ganó esa batalla y ahora tenemos la presidencia del G77, que en Naciones Unidas es de lo más respetable. Sí, yo creo que es de las organizaciones más importantes hoy en el mundo. Ciertamente en las Naciones Unidas es una organización con muchísima trayectoria, muchísima historia, es un piso entero de las Naciones Unidas. De hecho, hay una Secretaría General, entonces el país que ejerce la presidencia tiene un apoyo de funcionarios de Naciones Unidas, ¿no? Un secretario general, funcionarios que están ahí, que tienen toda la memoria, los archivos, que conocen bien, que aseguran de alguna manera la transición de un país a otro. Y pues sí, para el Ecuador es la primera vez en nuestra historia, a pesar de que somos un país fundador del G77, uno de los 77 países que fundó el grupo, nunca hemos ejercido la presidencia. Y es un grupo que a lo largo de la historia ha ido creciendo, ya son 134 países, y que siempre ha jugado un rol importante para democratizar el sistema internacional, ¿no? Siempre el G77, como son los países del sur, los países en vía de desarrollo, países de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, del Medio Oriente fundamentalmente, hay presión para democratizar, que no sea siempre los mismos de siempre, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tomen las decisiones, que manden, etcétera, etcétera. Entonces es un contrapeso importante y de una mayoría de los países del mundo, porque en las Naciones Unidas son 193 naciones, 134 son las 2/3 partes, una clara mayoría. Pero no de los más poderosos, más bien un poco de los pisoteados, de los marginados, de los que han sido un poco excluidos de los procesos de toma de decisión de la humanidad. Ninguno de esos países tiene veto, sí tenemos voto. Entonces es una organización que siempre ha pedido fortalecer los espacios de votación, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y no fortalecer el Consejo de Seguridad, que es el espacio, digamos, de unos pocos poderosos con vetos, entonces más votos y menos vetos. Y bueno, a lo largo de la historia, el G77 ha luchado por unas causas importantes, una de ellas, el poner fin a esa práctica terrible de los paraísos fiscales. Claro. Entonces no es una coincidencia, creo, en este momento que el Ecuador también le está dando muchísima importancia a la lucha en contra de los paraísos fiscales, que primero hayamos deseado nosotros estar a la presidencia del G77 y segundo que los países del G77 ya hayan elegido a Ecuador, porque Ecuador está ejerciendo de alguna manera este liderazgo ahora con la consulta popular, que todo el mundo habla de eso en las Naciones Unidas, ¿no? Nuestra consulta popular del 19 de febrero, y además porque a nivel internacional el presidente Correa, yo de alguna manera también, y en general los funcionarios ecuatorianos, el cuerpo diplomático, posicionamos muchísimo esa idea, ¿no? Que el G77 retome la lucha contra los paraísos fiscales. Entonces, bueno, y hay otros temas donde el G77 siempre ha sido vocera, tiene una voz cantante muy importante, el cambio climático, sí, temas de desarrollo, temas de cooperación sur-sur, tema de la migración. El G77 generalmente a lo largo de su historia ha asumido una posición progresista de defensa de los derechos de los migrantes. En la anterior presidencia latinoamericana, la inmediata anterior fue la de Bolivia. Sí. Y ahí, con la presidencia de Bolivia, se logró, por ejemplo, a través del G77, el tema de los fondos buitres, sí, que apoyó eso muy fuertemente
a la Argentina, claro. Y fue el G77 el que creó las condiciones para poder dar ese espaldarazo. Bueno, después ya sabemos lo que ha pasado políticamente en Argentina, pero fue el G77 que dio esa batalla y se logró obtener un pronunciamiento claro. Sí, yo si fuera a resumir, pues son muchos temas, ¿no? El G77 está en muchísimos temas, pero yo si fuera a resumir la importancia, diría desde el 64 hasta la fecha del G77, el énfasis ha sido en desarrollo y sobre todo en financiamiento para el desarrollo. Sí. Entonces todos estamos de acuerdo del desarrollo, ahora tenemos la Agenda 2030, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente hay un consenso ahí, pero el tema es cómo logramos estos objetivos del desarrollo, ¿no? Todos son loables, son muy bonitos y creo que además son interesantes porque hemos ido sofisticando los objetivos. Pero ¿cómo logramos esos objetivos? Bueno, con financiamiento. ¿Y cómo logras ese financiamiento si tienes fondos buitres, el acoso de los centros de arbitraje a nivel internacional y obviamente lo que nos interesa mucho a nosotros, el tema de la evasión tributaria y los paraísos fiscales? Y en el G77, que cuando hablamos de cambio climático, en la conferencia de París, hablamos de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Por supuesto. Y en el G77 podemos hacer esa diferenciación. Sí, yo también soy responsable, pero no igual que tú, que contaminas más. Claro, emisiones de CO2 totalmente diferenciadas y además niveles de desarrollo diferenciados, algunos países con mayor necesidad de crecimiento, otros que ya tienen digamos, alcanzado sus necesidades básicas y que podrían hacer un mayor esfuerzo para reducir sus emisiones de CO2, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es un gran honor, en primer lugar, pero además creo que, digamos, da fe del respeto del cual goza Ecuador, del prestigio que tiene Ecuador, del prestigio que tiene el presidente Correa. ¿No? Creo que no es el liderazgo del presidente Correa como lo recibió el salón lleno en las Naciones Unidas, a reventar, ¿no? a recibir, para que Tailandia pueda entregar la presidencia del G77 a Ecuador en las manos del presidente Correa. Y bueno, uno que yo converso con muchos países, hay realmente se valora el liderazgo del Ecuador en estos temas, los temas económicos, los temas de desarrollo. Habrá oportunidades una vez en la presidencia o en la presidencia del G77, que hay un contexto histórico planetario que también es importante verlo, ¿no? Decía esa oportunidad porque Ecuador en Ginebra, desde Ginebra, donde se trabaja todo el tema de derechos humanos, con Sudáfrica, trabajamos un tema de transnacionales y derechos humanos. Y ahora desde el G77 se podrá seguir en ese sentido. Esta es otra área de claro liderazgo ecuatoriano, ¿no? En Ginebra, el proponer de que no solamente existan instancias donde los estados tengan que rendir cuentas sobre digamos, si han respetado o han violado los derechos humanos, sino también, ¿por qué no?, corporaciones transnacionales. No son solamente los estados que pueden violar los derechos humanos, sino también entidades privadas y sobre todo con mucho poder, ¿no? Las corporaciones, las multinacionales, las transnacionales son, lo hemos vivido de hecho en el Ecuador, ¿no? La terrible tragedia de la Chevron Texaco, un claro ejemplo de una transnacional, una empresa multinacional violando derechos humanos. Y sin embargo, en el aparataje institucional de las Naciones Unidas no hay una instancia donde las grandes empresas tengan que rendir cuentas sobre su respeto o irrespeto a los derechos humanos. El Ecuador está diciendo, por supuesto tiene que haber instancias donde los estados tengan que rendir cuentas, pero también espacios donde las transnacionales lo tengan que hacer. Y eso ha sido una lucha, no, es increíble. El poder del capital para que no tenga que rendir cuentas ha sido una lucha muy dura. Pero hay muchos países del G77 que están apoyando esto, un grupo creciente de países. Así que, bueno, ojalá podamos tener un instrumento en ese sentido pronto. Para pasar al tema ya más cercano a esta reciente gira, más llamadas telefónicas, si nos lo permite Guillón Long, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el señor Freddy Gallo, otra vez desde la ciudad de Quito. Buenas noches y adelante, por favor. Buenas noches, señor Lazo. Un saludo también al ministro Long. Bueno, citándoles por la gran gestión que han hecho en lo que se respecta a movilidad. Nuestros migrantes cuentan ahora más representados y con más confianza, y eso nos llena de agrado, viendo de que en el pasado ellos fueron los que fortalecieron para que nuestro país pueda hoy estar como está y seguirnos manteniendo así.
Bueno, pues, ¿qué gestiones se podrán tomar con aquellos inmigrantes que son invisibilizados, tal vez con los que están en condiciones tal vez no tan favorables como los que están privados de la libertad? En el caso, por ejemplo, qué sé yo, del señor Serrano, que está condenado a muerte en Estados Unidos, y qué gestiones también se podrán realizar o qué medidas se podrán tomar con respecto a lo que hace el presidente de Estados Unidos ahora en contra de los inmigrantes. Entonces, ¿qué gestiones se hará y cómo el Ecuador podrá contrarrestar esta situación? Muchas gracias. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos una presencia consular que ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Realmente la gran prioridad en los Estados Unidos, la pregunta del señor es principalmente en el tema de nuestros migrantes en Estados Unidos. Hay una presencia consular muchísimo mayor que antes en muchos lugares del país. Tenemos 12 consulados formales con personal diplomático, pero aparte también tenemos otros cónsules honorarios. Es decir, hay mucha presencia y su rol es visitar las cárceles, también asegurarnos de que los derechos humanos de los presos ecuatorianos en las cárceles norteamericanas sean respetados. Cuando hay un caso de condena a pena de muerte, hemos sido absolutamente claros en denunciar, en oponernos, en hacer todas las gestiones del caso. Y es verdad, enfrentamos un momento ahora de mucho nerviosismo. La comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos está nerviosa. Estuve hace poco en Estados Unidos, estoy en contacto constante con nuestra misión allá, con nuestros consulados allá. Hay una afluencia creciente de nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes a nuestros consulados. Están llenos, están preocupados y evidentemente la llegada al gobierno del presidente Trump nos preocupa a todos. Durante la campaña hacíamos un seguimiento de las cosas que se decían, tampoco somos sordos, se decían cosas muy preocupantes, algunas indignantes, pero no sabíamos si era el juego de la política, hasta qué punto iba a cumplir con esas cosas que estaba anunciando el señor Trump. Luego, durante la transición, vimos que algunas cosas estaban... no se estaba echando para atrás, ¿no? Se estaban confirmando. Y ahora con los anuncios de la semana pasada, nosotros estamos echando a andar todo un plan de contingencia. Acabo de disponer el día de hoy que se envían a 20 personas más a nuestros consulados para que puedan extender el horario de atención, porque hay realmente muchísima afluencia. Las personas van preocupadas, preguntan. Entonces tenemos que tener más personal, ¿no?, para poder atenderlos. Vamos a retomar también toda esta modalidad de los consulados móviles que van de ciudad en ciudad a atender las inquietudes de la gente. Esta noche en Nueva York tuvimos el primer taller Conozca sus derechos, creo que se llama, para que los migrantes sepan cuáles son sus derechos. Uno de los grandes problemas es que a veces llega las fuerzas del orden, llega la policía, golpea la puerta y dice firme aquí, y nuestros migrantes no tienen por qué firmar ningún papel. Muchas veces o sea, no se puede hacer nada si es que no tienen una orden un warrant, como dicen en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas cosas, yo pude, en la última vez que estuve en Estados Unidos, acercarme a varias organizaciones de abogados que se especializan en el tema de la migración, en el tema de tratar de frenar las deportaciones. Estamos también iniciando un trabajo a profundidad con ellos para tener talleres, para también tener defensa legal de nuestros migrantes. Hay que ver, todavía estamos viendo, no sabemos bien qué va a hacer el señor Trump todavía. Afortunadamente, muchos de nuestros migrantes viven en lo que se llaman ciudades santuarios. Sí, eso sería bueno que expliques, porque lo has dicho, las ciudades santuarios, sí. New York, ese cordón cercano a Nueva York. Básicamente son ciudades, también pasa a nivel de condado y en algunos casos ha pasado a nivel de estados enteros, en donde la máxima autoridad, entonces en el caso de ciudad, el alcalde dice, yo no voy a acatar las órdenes del gobierno central, allá se llama el gobierno federal, de tomar preso a esta gente y de deportarlos. Yo no lo voy a hacer. Eso empezó por allá en California, en los 70, creo, en los 70s, 80s, y se regó a otras ciudades de Estados Unidos.
Entonces, claro, como el gobierno federal no siempre depende muchas veces de la policía local para apresar a la gente y deportarlos, eso frena las deportaciones. Ahora, el señor Trump él tiene un estilo de gobierno está diciendo que si las ciudades santuarios no deportan, él les va a quitar el financiamiento del gobierno central. O sea, hay toda una pugna ahí que se anuncia. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento a ver qué mismo pasa, qué es lo que... Pero se va a pelear con Nueva York, se va a pelear con California. Eso es lo que hay que ver. Yo le veo peleón al señor Trump. Creo que entonces, veamos exactamente qué pasa. Ahora, tampoco hay que dramatizar. Hay que hacer eso con cabeza fría. Nosotros estamos fortaleciendo los consulados porque hay mayor afluencia, es nuestra responsabilidad atender a nuestra gente, pero no queremos que cunda el pánico, ni que hay muchas cosas que pueden ser en el ámbito del declaratorio, ¿no? Digamos, puede ser incluso de carácter mediático o histriónico, habrá que ver. No hay que olvidar que la administración del presidente Obama deportó calladito, porque creo que no tenía mucho orgullo de hacerlo, 400,000 personas anuales, que es el récord de los últimos años durante la presidencia de Obama. La gente no sabe eso, pero el presidente Obama deportó 400,000 personas anuales en la primera fase, luego bajó en su segunda presidencia a 100,000, pero en la primera fase fueron 400,000 personas. Lo que pasa es que anuales. lo hizo sin tanto discurso, ¿no? Lo hizo calladito. Sí. El señor Trump está haciendo un show de esto y vamos a ver hasta dónde realmente decide ir. Nosotros no queremos caer en provocaciones. Todo lo que hemos hecho con la administración del señor Trump ha sido muy respetuoso. Cuando ganó las elecciones le mandamos una felicitación al pueblo estadounidense por la fiesta democrática. Invitamos al gobierno, al presidente electo en aquel entonces, de tener una relación basada en el mutuo respeto entre nuestros países. No hay un afán de polarizar. Pero ciertamente, si vemos que nuestra población migrante en Estados Unidos está siendo agredida, está siendo amenazada, actuaremos. La Constitución nos manda a hacerlo. Somos el país de la defensa de los migrantes, del derecho a migrar y la movilidad humana, y lo vamos a hacer. Y nuestros migrantes están seguros que este es el gobierno de los migrantes y que pueden contar con nuestros consulados para asesoría, para acompañamiento, para todo lo que requieran, ¿no? Ojalá el señor Trump no llegue a cometer errores históricos como realmente atacar a la comunidad latinoamericana. Si puede haber una lectura tranquilizadora también, ministro, es que esta actitud histriónica, ¿no?, del señor Trump, que puede no ser solo histriónica y no solo simbólica, hay que estar siempre atentos, ha suscitado muchas reacciones en todas partes de este planeta, e incluso dentro de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un país de migrantes. 1 de cada 4 estadounidenses tiene un origen fuera de los Estados Unidos. Yo diría que muchísimo más si remontamos a la conquista, pues, ¿no? Sí, claro, no, de acuerdo. Incluso el mismo señor Trump seguramente tiene un origen europeo, creo que es alemán. Entonces hay muchas reacciones, incluso casa adentro, ¿no? En Estados Unidos, que le están diciendo, señor, baje un poco. Son tiempos interesantes, preocupantes, pero interesantes. También pueden haber oportunidades ahí. Realmente nosotros vemos con mucha preocupación algunas de las últimas actuaciones del señor Trump, ¿no? Prohibir a países enteros. Pues, los 7 países, por ejemplo. Es terrible, es terrible. Y esta suerte de animadversión que hay con México, claro, nos preocupa mucho. México es un país muy importante para todos nosotros. ¿Quién no quiere a México? México ha sido un país que ha acogido además a tantos receptor claro, de refugiados, de migrantes, de exiliados políticos. Así que lo hemos dicho, lo dijimos en CELAC, lo volví a decir ayer en la UNASUR, lo que es con México es con nosotros, ¿no? No solamente México, Centroamérica también, es decir, son países, México y los países centroamericanos, que tienen una población aún mayor de migrantes en Estados Unidos que la nuestra. La nuestra es importante, cerca de 1 millón de ecuatorianos en los Estados Unidos, pero obviamente hay otros países que tienen todavía más. Entonces, pero no solamente, Javier, no es solamente si es que deporta o no deporta, porque el señor Obama, insisto, lo hizo y mucho, sino si es que
hay una suerte de discurso desde el odio, desde la xenofobia, desde que pueda generar problemas incluso sociales muy importantes en los Estados Unidos. O sea, el hecho de que la gente esté nerviosa, el hecho de que la gente esté acudiendo a los consulados, el hecho de que la gente se sienta agredida, intimidada, ya es atentar contra sus derechos humanos. El señor Obama, uno podría decir inefable, señor Obama, ¿no? Porque ganó el Premio Nobel de la Paz, y yo leía un dato también, y en un medio estadounidense, no pasó un solo día de sus 8 años de mandato sin una guerra, el señor Obama. Es un poco la historia reciente de los Estados Unidos, ¿no? Un país siempre en guerra, y creo que ha sido una parte fundamental, estructural de su modelo, sí, de construcción de Estado, de acumulación capitalista, en fin, ahí podríamos hacer muchas reflexiones históricas. Lo cierto es que el presidente Obama, muy carismático, sí, una persona muy agradable, muy inteligente, claro, no siempre hizo todas las cosas que ofreció hacer en un primer momento. Se caracterizó por un manejo bastante, qué sé yo, centrista de la cosa, y obviamente sabemos que Estados Unidos no manda solamente el presidente, son muchos elementos de poder, muchos factores que hacen la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Y John Long, el ministro de Relaciones Exteriores, la siguiente pregunta tiene que ver, un pequeño antecedente, con lo que acaba de ocurrir y la aceptación de Marruecos, porque la llamada telefónica viene de Mohamed Sagawi, no sé, perdone si lo estoy pronunciando bien, de el Sahara Occidental. Decía, a propósito de este contexto de la incorporación de Marruecos, después de más de 22 años, y también nuestra política de apoyo al Sahara Occidental. Así que adelante, por favor, con su llamada, con su inquietud. Muy buenas noches, Javier Lazo. Muy buenas noches, canciller Guillermo Long. En primer lugar, no me perdonaría sin antes hacerles un reconocimiento y agradecimiento en el nombre del pueblo saharaui, en el nombre de los que estamos viviendo allá en los campamentos de refugiados y los territorios ocupados. Recientemente, el día 31, se acaba en el Consejo de la Unidad Africana, de la Unión Africana, se agregó como un país permanente, miembro de la Unión Africana, a Marruecos, y para nosotros eso en vez de traernos noticias malas, nos enorgullece, porque eso significa que Marruecos acepta al Sahara Occidental como un país miembro y se sienta con nosotros a discutir nuestra situación. En primer lugar, quería agradecerles en nombre de nuestro país, en nombre de los jóvenes saharauis. Como anécdota también, cuando usted fue a la conferencia de la OPEP el 26 de septiembre pasado, yo estuve en los campamentos de refugiados preparando su visita a los campamentos, pero lamentablemente por el mal tiempo usted no pudo visitarnos. Mi pregunta también un poco ajena es reciente a la visita del presidente del Ecuador, Rafael Correa, a la Unión Europea, en especial a España e Italia, si pudieron abordar el tema del libre visado de los ecuatorianos hacia la Unión Europea, si eso será posible para este año, como lo tienen los hermanos colombianos y peruanos. Un abrazo fraternal en nombre del pueblo saharaui. A usted, muchas gracias. Bueno. Claro, se puede hacer varias lecturas de la entrada de Marruecos a una organización de la cual había sido separada durante muchísimos años. Se puede hacer diferentes lecturas. Es una decisión soberana de los países africanos haberle aceptado a Marruecos, sobre la cual creo que no debería yo comentar. Simplemente volver a ratificar nuestro apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, con la que hemos, creo que, sido absolutamente consecuente. Decía el señor Mohamed que yo no pude llegar a los campamentos de refugiados. Creo que es la tercera vez que trato de llegar y siempre hay alguna cosa que se impone en mi camino. Esta última vez fue una tormenta de arena muy fuerte y estaba yo en Argel para ocasión de la cumbre de la OPEP,
quería llegar a los campamentos y lastimosamente pues por mal tiempo no pude llegar. Lo llamé al presidente de saharaui y él entendió perfectamente, pero algún momento llegaremos, algún momento iré. Pero Mohamed hace una cosa que es importante, ¿no? Porque acá en Ecuador también han llegado lecturas políticas de lo que significa la reincorporación de Marruecos a la Unión Africana. Y la lectura esta más simplista dice que es una derrota para Argelia y para el Sahara Occidental. Bueno, la lectura que hace Mohamed no es esa, ¿no? Más bien que se sientan en la misma mesa a dialogar. Yo simplemente reiteraría la posición del Ecuador y de muchos países del mundo, de muchos países del G77 y muchos países de América Latina. América Latina ha sido muy consecuente con el pueblo saharaui, ¿no? Y nosotros vamos a seguir en esa senda de reconocer esta autodeterminación, este derecho que tiene el pueblo saharaui de construir su propio destino, y su propia nación y su propia patria. Esto es importante. En cuanto a su pregunta sobre el visado Schengen, eso es una lucha importante que venimos dando. Yo he podido expresarla en numerosas ocasiones, en Bruselas, ahora también en la reunión CELAC, Unión Europea, que tuvimos con Federica Mogherini, siempre lo vuelvo a recalcar, y con España, que hay que decirlo, España nos ha ayudado mucho en un poco trasladar nuestros pedidos a la Unión Europea. No es algo que resolvemos nosotros, es algo que lo tiene que resolver la Unión Europea. Quitar ese visado Schengen, le quitaron a Colombia, le quitaron a Perú, lo hicieron en otro momento. Ellos nos dicen, siempre off the record, ¿no? No voy a citar a nadie, pero nos dicen, no, mira, ahora son otros tiempos, con la oleada de refugiados a la Unión Europea y con la subida de la xenofobia y los partidos de extrema derecha, no es necesariamente el mejor momento. Dicen, a mí no me vengan con ese cuento. Si Colombia y Perú le han quitado, resuelvan sus problemas, pero nosotros exigimos de que nos levanten el visado Schengen. Entonces, en general, hay un acuerdo tácito de que se va a hacer pronto. Nos siguen pidiendo cosas técnicas. Estamos introduciendo también el pasaporte electrónico en el Ecuador en el transcurso de este año, 2017. Vamos a tener ahora el pasaporte electrónico, que creo que es un adelanto importante. ¿Qué quiere decir eso? Perdona. Es el pasaporte que tienen, por ejemplo, en Europa todos los pasaportes ahora son electrónicos, tiene un chip el pasaporte, es biométrico, está creo que calculado las proporciones faciales, es una forma de reconocimiento electrónico de que la persona que tiene el pasaporte es la persona que dice ser, ¿no? Son los pasaportes de última generación. Máquina, exactamente, la banda esa. Entonces lo estamos implementando y en el transcurso de este año ya deberíamos poder ya no tener pues ese requisito de visado Schengen. Además que los europeos basan su decisión de que si te retiran el requisito del visado sobre, datos del flujo migratorio. Y el flujo migratorio desde varios años es negativo para ellos, es decir, hay más gente regresando de Europa a Ecuador que saliendo de Ecuador a Europa. Hay cada vez menos migrantes en España, por ejemplo. Todavía hay un número muy importante, más de 400.000, pero hay 70.000 menos migrantes ecuatorianos en España. O sea, la tendencia es decreciente de nuestro gobierno. La tendencia es de retorno. Entonces, por eso ellos también ven que es el momento de quitar esto de la visa, ¿no? Antes de pasar al tema CELAC, la quinta cumbre que se desarrolló en República Dominicana cuando le entregaba la posta a El Salvador, quiero pasar a podría ser la última llamada de este programa. Salió como obra de teatro la última llamada. ¿Perdón? Había una de Guayaquil, se me había anunciado. Ya. La recuperamos y se la pasamos entonces al ministro de Relaciones Exteriores. Sí, el tema de la cumbre en República Dominicana, CELAC, otra comunidad importante de países latinoamericanos y caribeños. Somos 33 países en la CELAC. Y escuché algo que me llamó la atención. El presidente de República Dominicana dijo, no le demos tantas tareas a la CELAC, como que achiquemos las pretensiones de la CELAC. Yo sentí que era como remar contracorriente, hacía una propuesta distinta en el afán, en cambio, de otros países de la misma CELAC que dicen, no, fortalezcamos a la CELAC. No quiero decir necesariamente que el presidente republicano, República Dominicana decía, menos tareas, debilidad para la CELAC. No creo que esa sea necesariamente la ecuación, pero
en América Latina muchos países proponen seguir fortaleciendo a la CELAC. ¿Percibes que se está fortaleciendo a la CELAC después de esa quinta cumbre? Yo percibo que en general la integración latinoamericana, la CELAC no es formalmente hablando un organismo de integración, es un organismo de consulta política, de concertación entre los países, pero de todas formas juega un rol para tratar de colocar a América Latina y el Caribe como un bloque, ¿no? Hay algún espíritu integracionista detrás. Yo en general pienso que la integración latinoamericana en este momento está viviendo algunos reveses, por lo menos no está avanzando a la misma velocidad que antes. Eso tiene que ver con un cambio de signo político en la región. Yo creo que había gobiernos muy comprometidos con la integración hasta hace poco y quizás ahora unos gobiernos menos comprometidos con la integración. Yo creo que la integración tiene que ser una política de Estado, ¿no? Más allá de los vaivenes de los gobiernos en América Latina, y eso, así lo dije ayer también en la reunión de cancilleres de UNASUR, tiene que ser una política de Estado. Esa fue la gran apuesta de los europeos en los 50s, en los 60s, en los 70s. Gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno de centro, todos le apostaban a la consolidación, primero de la Comunidad Europea, luego de la Unión Europea. Entonces, yo creo que además es el único, bueno, los europeos decían el norte, nosotros tenemos que decir el sur. Nuestro, porque si es que no nos unimos vamos a seguir compitiendo los unos contra los otros con nuestras materias primas, precarizándonos, ¿no? Pagando menos de nuestra fuerza laboral para ser más competitivo, o abriéndonos más en el tema tributario, cobrando menos impuestos para también ser más competitivos y atraer la inversión extranjera, es decir, una carrera hacia abajo, ¿no? Si es que realmente hay una integración con normas comunes, con políticas comunes, con posiciones comunes, pues como dice el presidente, seremos nosotros quienes le impondremos las condiciones al capital y no el capital que nos imponga las condiciones a nosotros. Es apenas lógico, ¿no? Los británicos cuando eran imperiales decían divide y reinarás. Obviamente, unidos somos mucho más fuertes. Entonces ese es el mensaje que hemos llevado a la CELAC, y en general yo creo que la CELAC va a seguir y hay momentos de mayor y menor velocidad. Lo importante es consolidar lo que hemos avanzado hasta ahora, y vendrán momentos en los cuales podremos avanzar con mayor velocidad. Sí lamento que no hubo una presencia del número de jefes de Estado que tuvimos que haber tenido. Creo que apenas 10 o 11 jefes de Estado. Creo que era un momento importante para mandar un mensaje al mundo de que América Latina y el Caribe está unido, sobre todo frente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Solidaridad con México, solidaridad generalmente con nuestros migrantes de los 33 países. La mayoría de los 33 países tienen una diáspora importante de migrantes de afuera. Creo que era un momento para decir, de forma respetuosa, no se trata de ser irrespetuoso, ni de charlatán, ni el que grita más. De forma firme, pero de forma absolutamente respetuosa, decir, bueno, aquí estamos, América Latina y el Caribe, y bueno, tenemos algunas preocupaciones, ¿cómo es esto? Y mandar un mensaje, digamos, de unidad. Yo creo que eso se va a dar. Yo creo que todavía la gente está pensando qué hacemos con el señor Trump, pero yo creo que eso se va a conformar, es inevitable. Ahora, también los países imponen su impronta, ¿no? Cuando asumen la presidencia de estos organismos, ¿no? Sí, aunque yo creo que la presidencia de la República Dominicana más bien ha tratado de darle bastante fuerza. Hemos tenido como bloque CELAC varias reuniones dentro de una lógica multipolar, ¿no? Esto significa con China, bueno, eso empezamos nosotros, realmente fue Costa Rica y Ecuador, con la presidencia. Luego República Dominicana organizó una reunión con Rusia, yo estuve presente, yo estuve en Rusia, CELAC Rusia. Luego la República Dominicana también hizo CELAC Unión Europea en la propia República Dominicana. Es decir, yo creo que la presidencia de la República Dominicana ha sido buena. Hay diferencias, ¿no? El discurso del presidente Medina le dio más énfasis en los tratados de libre comercio que nosotros realmente, además en este momento con el señor Trump creemos que no necesariamente es lo que vaya a suceder, ¿no? Pero no me pareció mala la presidencia de la República Dominicana, para nada, al contrario, me pareció una buena presidencia. Qué bueno. Ahora asume El Salvador, le vamos a dar todo el apoyo. Seguimos temporalmente siendo miembros del cuarteto. Todavía un año más, ¿no? Bueno,
como todavía no se ha elegido el siguiente, Sí. o sea, hasta que se elija el siguiente, el Ecuador seguirá en el cuarteto. Eso nos da también un rol de acompañamiento a la presidencia pro tempore de la CELAC. Pero bueno, mi visión es que hay que apostarle a la CELAC. Yo no sé por qué todavía estamos muchos países pensando en la OEA, aunque también está muy debilitada. Pero no tenemos por qué ir a Washington, no tenemos por qué ir a Estados Unidos para resolver problemas entre nosotros. De hecho, la CELAC nació porque estábamos resolviendo nuestros problemas en lo que era en aquel entonces del Grupo de Río, ¿no? Pero sí se sienten, entre Ecuador y Colombia. claro. ¿Y por qué debemos ir a Washington para resolver problemas de América Latina? No tiene sentido alguno, ¿no? Pero sí se sienten ciertas ausencias, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, ayer también en UNASUR, importantes ausencias, Ajá. por supuesto. O sea, eso no lo vamos a, no se puede tapar el sol con un dedo, pero son temporales. Y alentar siempre a los países de que la integración sea una política de Estado a largo plazo, ¿no? Que cambien los gobiernos en democracia es absolutamente normal y legítimo, siempre y cuando sean democracias, ¿no? Siempre ocurre de esa manera, lastimosamente, y hemos visto ejemplos recientemente, pero que el compromiso sea con la integración. Otro tema, ministro, quizás sea el último de esta noche, digo para contárselo a la gente, ¿no? La agenda de todos los días en el ministerio deberá ser muy extenuante, intensa. Conversaciones de paz con el ELN. ¿Cuándo firmemente se instalan esas conversaciones en el Ecuador? ¿Cuál es la fecha? Bueno, se instalan el próximo 7 de febrero en Quito. Por supuesto, invitaremos a todos los medios de comunicación para que puedan cubrir. Creo que lo que va a ser un momento histórico, ¿no? Sí. Realmente ya anunciando el inicio del proceso de negociación formalmente hablando. Todo lo que hemos hecho ahora, estos 3 años, incluso los primeros 2 y medio de forma bastante secreta, han sido conversaciones exploratorias. Pensábamos empezar en mayo del año pasado, luego otra vez surgieron nuevos problemas entre las dos partes, el gobierno colombiano y el ELN, luego se anunció para octubre, otra vez surgieron nuevos problemas. Es así se construye la paz. ¿No? Ahora hay un problema también, ministro. Ahora, se está resolviendo en este momento. Ya. Es decir, no puedo dar muchos detalles, pero en este mismo momento, hoy y sobre todo el día de mañana, se está realizando pues lo que se acordó hace pocos días en Quito, el operativo para la liberación de las personas que se acordaron. Que es una liberar. condición para poder empezar los diálogos, las negociaciones de paz el 7. Ya nuestros garantes ecuatorianos de los diferentes países garantes, son 6 países garantes, se trasladaron a los puntos y estamos en pleno operativo, en este mismo momento estamos en pleno operativo. Y esa es una muy buena noticia para la región. Sí, es una excelente noticia. Nosotros apoyamos la paz en Colombia, creemos que es la paz del Ecuador y la paz de toda la región, ¿no? Además, con la paz como bien supremo, hemos declarado dentro de la propia CELAC, América Latina y el Caribe, zona de paz, y no lo lograremos, no cumpliremos con esta declaración hasta haber logrado la paz en Colombia. Una guerra en Colombia, además, que ha tenido consecuencias nefastas para nuestro país, para Ecuador, en una frontera muy compleja. Bueno, muchísimos refugiados que les hemos recibido con los brazos abiertos, pero evidentemente es una tragedia para ellos y una complejidad para nosotros. Entonces, realmente la paz, además, una paz que, como dice el propio presidente Santos, tiene que ser una paz completa, no puede ser una paz parcial. Realmente hay que aprovechar este momento histórico para hacer la paz con todas y con todos en Colombia, no con un grupo sí y otro grupo no. O sea que estamos mucho más cerca. Frente al tema de la paz con el ELN, ¿no? Yo estoy convencido de que el operativo del mañana va a ser un éxito y que el 7 de febrero podremos instalar ya la mesa pública, así se llama, de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Ahora, este proceso de negociación puede durar, por supuesto, sí, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos formalmente un proceso de paz andando. El de las FARC, no hay que olvidar, fue en Cuba. El sí, del ELN empieza en Ecuador. Empieza en Ecuador. Ministro, después de estas giras de trabajo, de estos viajes, ¿cuál era el promedio diario de horas de sueño? Bueno, después de República Dominicana fuimos con el presidente directamente a Europa y tuvimos una agenda muy amplia. Vimos ahora en el pequeño reportaje, trabajamos 20 horas diarias, ¿no? Dormimos 3, 4 horas. Yo ahora estoy muy agotado, siento realmente que necesito descansar, pero bueno, nos faltan pocas semanas, pocos meses, así que vamos a dar todo de nosotros, pero fue muy emocionante. Este último viaje con el presidente ha sido de los viajes más emocionantes que yo he vivido. Nos reunimos probablemente con más de 15.000 migrantes ecuatorianos. Eso afuera.
en un escenario no ecuatoriano, sino afuera, en anfiteatros, en plazas, en noches culturales, es impresionante, ¿no? En Madrid probablemente cerca de 4.000 personas, en Murcia 6.000 personas en el frío, en el invierno, en una plaza 6.000 migrantes despidiéndose de su presidente. Además fue una gira en la cual el presidente pudo despedirse también de los migrantes, en Génova, en Milán, en Barcelona, en Valencia. Realmente una gira, pero sí, muy cansada, además de las actividades oficiales, ¿no? Con el rey, con el presidente Rajoy, con las alcaldesas, Ada Colau y yo veía la de Barcelona, que estuvo en el enlace ciudadano, sí, como muy cómoda, como muy asintiendo. Es una gran persona, yo la quiero mucho a Ada Colau. Además ha hecho tanto por nuestros migrantes, gente que se ha jugado por los derechos de nuestros migrantes, siempre les prestan un local, siempre están ahí para apoyar. Hay alcaldes fenomenales en España, el de Valencia, que conocía, ahora no lo conocía, un hombre muy progresista, que dijo una cosa muy importante, no dijo están bienvenidos, sino que agradeció a los ecuatorianos por haber escogido a Valencia para vivir. Eso es una maravilla, no es que están bienvenidos en nuestra ciudad, sino les agradecemos por haber escogido a nuestra ciudad para hacer sus vidas, para vivir. O sea, hay gente maravillosa y bueno, esos encuentros con nuestros migrantes realmente muy emotivos y el presidente también muy emocionado. Por todos lados, de todas maneras, hay señales de que el mundo cambia positivamente, ¿no? Por lo menos de nuestra perspectiva, porque la conferencia que dio en la Universidad de Italia fue en Génova, ¿no? Sí. No sé si el decano o el rector, no lo recuerdo bien, habló en español. El rector, sí, es casado con una argentina, entonces habla muy bien español, pero también, digamos, muy complacido con la visita del presidente. Estuvimos en la Complutense también, bueno, muchísimas actividades, ¿no? Y nunca faltarán a veces gritos destemplados también en esos encuentros. Pero sabes que la mayoría de los casos no los escuchamos. Claro, la estrategia es mandar a una persona y filmarla, ¿no? Y luego redes y todo eso. Claro. Pero la mayoría del tiempo ni nos dábamos cuenta, porque eran tantas, miles y miles de personas disfrutando con nosotros que realmente eso casi no se notó. Tú que has hecho estudios, algún día seguramente tendrás que abordar hasta cuándo las redes están diciendo la verdad o son un escenario también de construcción de mucha ficción. Claro, claramente. Hay muchísima mentira, muchísima ficción, muchísima... Es ese ejemplo de una persona que entra y hay 10.000, ¿no? Y se filma gritando alguna cosa malcriada. Y eso se vuelve el hito del momento, cuando fue un porcentaje ínfimo de la realidad del momento, ¿no? Entonces eso es una mentira. Ahora, por otro lado, también las redes pueden ser una herramienta de lucha muy interesante, de resistencia, de mostrar otra realidad. Yo creo que en las redes hay lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Hay que tratar de aprovecharla, evidentemente, para sacar lo mejor del ser humano. Eso decía Humberto Eco también, sí, ¿no? A propósito de las redes. Muchas gracias, Guillaume, Javier, por haber estado aquí con gusto. nosotros. Guillaume Long, el ministro de Relaciones Exteriores, aquí en Palabra Suelta, siempre. A usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien.